Bueno, vamos a retomar con un ejemplo práctico lo que ocurre en el día a día de un ingeniero de tester o una persona de QA que es parte de un gran equipo de desarrollo de software o de una empresa. Vamos a simular que usted y yo somos un poco de todo, pero básicamente somos más de tester. Entonces nos reunimos y de pronto le decimos, hola Luis, hola Juan, vamos a hacer testing de un software que queremos lanzar al mercado. Entonces, les comparto la pantalla. El software al cual tenemos que hacerle testing es este que está aquí. Es un formulario de contáctenos en el cual tenemos que agregar el nombre, el email, el teléfono, seleccionar un país, agregar una información en la que pueda ayudar y tiene un botón que dice enviar información. Esta solicitud que le están haciendo de haga una prueba o haga pruebas a este formulario es lo que llamamos requerimientos. Los requerimientos normalmente tienen que estar escritos y si no están escritos, usted los redacta. Hay software para redactar o para guardar los requerimientos. Por ejemplo, eh, nosotros utilizamos normalmente a nivel profesional, utilizamos varias herramientas. Una de ellas se llama Jira o Jira, que luego la vamos a ver. Utilizamos Trello, que es de la misma empresa, y en Trello lo que hacemos es que escribimos el requerimiento. O sea, nos dicen qué es exactamente lo que van a hacer en las pruebas. Pero vean qué interesante esto. ¿Se acuerdan que en los videos anteriores donde vimos en los modelos de desarrollo de software que están por etapas, les había dicho que en cada una de las fases, no importa si es en espiral, si es agile o si es en cascada, en cada una de las fases se va dejando un rastro del requerimiento de pruebas. O sea, es decir, desde el momento en que nos reunimos con el dueño del producto que quiere que le construyamos una pantalla de formulario de contáctenos, ahí mismo dejamos plasmado cómo quiere que se prueba. Por ejemplo, en Trello, en esta app, voy a dejar de compartir, en este software que tenemos en pantalla, en el Trello, en el Trello yo mismo digo, espero que estén viendo acá, yo les digo cómo quiero que prueben. Entonces aquí dice, esto fue el 19, fue hace un tiempo. Para aprobar este formulario debe aceptar cualquier tipo de email, puede escribir números de teléfono separados por coma, el país debe ser seleccionado de una lista de Latinoamérica, entre otras cosas. Entonces, a eso le llamamos requerimiento. Si su empresa o usted, o en las pruebas que vamos a hacer ahora, en el laboratorios que vamos a hacer, usted no tiene un Trello, entonces puede utilizar un Excel, como acá. En un Excel, ese es un Excel que tiene hojas distintas, requerimiento, casos, plan de pruebas, severidad, informe de pruebas, costos. Cada una de estas o sea, es una plantilla que se va construyendo en el camino. Aquí la vamos a ir checando. Y entonces, en requerimiento, decimos, escribimos el requerimiento de pruebas. ¿Ok? Y entonces ahí se dicen cuáles son los requerimientos. Entonces, por ejemplo, aquí dice el título de la empresa, dice cuál es el script, o sea, cuál es el programa que vamos a probar, se llama Contáctenos, y la prueba que vamos a hacer es registro de nombres. Es de una prioridad alta y la fecha en la que debe realizarse es en cierta fecha. ¿Ok? Estoy tratando de amarrar los conceptos que vamos a ver con detalle más adelante. Entonces, mucho vamos a irnos al software. Entonces lo que nos están diciendo es, en este formulario de contáctenos, pruebe que se pueda escribir nombres, email, teléfonos, seleccionar un país y escribir una pregunta. Para usted como tester, para usted como departamento, como ingeniero, el departamento de Cuba, lo más importante es que su cabeza tenga claridad qué es lo que sí puede probar y qué es lo que no debe probar. Les voy a poner un ejemplo, aparte de este.
Si nosotros fuéramos de un programa de bug bounty, eh, normalmente muchos de los ethical hackers que yo conozco, con los que yo participo, hacemos bug, bugs bounty, el que es un programa que nos permite a nosotros hacerle pruebas de vulnerabilidad a Facebook, a YouTube, a Google, y las empresas estas pagan por los errores encontrados. Somos como cazadores de recompensas. Entre más severo es el riesgo que encontramos, ellos pagan y son programas que dan mucho dinero. Por ejemplo, voy a abrir aquí Bugs Bounty Programs. Entonces, por ejemplo, aquí hay uno que se llama HackerOne, Bugcrowd, Cyber Talents, por ejemplo, Bugcrowd. Son plataformas en las cuales usted se registra como un ethical hacker y entonces ellos te asignan proyectos y hay ciertas reglas que están en el camino y que nos dicen, mira, no, ya estos fueron detectados, son errores por los cuales no van a pagar nada, no es un error, es un comportamiento aceptado, y entonces hay reglas que regulan qué voy a hacer yo para poder vulnerar y qué cosas puedo vulnerar, porque a mí, por ejemplo, cuando hago bug bounty para Facebook, yo no puedo hacer algo que ponga en riesgo la plataforma. Lo mismo ocurre acá con el ejemplo humilde en el que estamos acá, en el cual tenemos un formulario de contáctenos que tiene 1, 2, 3, 4, 5 campos, un botón de enviar información. Usted, para poder hacer QA, usted tiene dos mecanismos para hacerlo. Una receta en el cual le dicen, vamos a probar únicamente el registro de nombres y te dicen cuáles son los nombres. Es decir, aquí tiene que decir el size, es decir, el tamaño de los nombres, son nombres de 50 caracteres. Incluso él podría decir si es alfanuméricos. El, en la composición del requerimiento te van dando cada uno de lo que llamamos la matriz de rastreabilidad del requerimiento. Es decir, existe un concepto en el cual nos permite a nosotros, vamos a buscar, por ejemplo, nos permite a nosotros en un modelo de desarrollo de software, voy a quitarme de acá, que nos permite a nosotros decir, aquí quedaron algunos rasgos de cómo iba a probar yo la funcionalidad. Así fuera en el modelo en cascada o el modelo en V, ¿se acuerdan que yo tengo pruebas que se validan contra las especificaciones de componentes? Pruebas de componentes que se validan contra el diseño técnico, pruebas de sistema que se validan contra el diseño funcional y las pruebas de aceptación que se validan contra la definición de requerimientos. Pues es exactamente lo mismo que ocurre cuando nos dicen a nosotros, haga pruebas. Entonces, yo le voy a dejar a usted una tarea que la va a ver escrita, pero aquí necesitamos levantar un set de distintas pruebas que podamos hacer. Vean que no es aquí no nos piden a nosotros pruebe el formulario como si fuera una cosa liviana. No, aquí usted se vuelve exclusivo y dice, si la pantalla tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un botón que saca de enviar, entonces yo pruebo 6 cosas. Si a mí no me dan claridad de qué es lo que tengo que probar, entonces yo me vuelvo creativo y digo, ¿qué pasa si yo escribo aquí cualquier cosa? A eso yo le llamo la prueba del mono, donde usted escribe cualquier cosa ahí, como si fuera algo. Ven, aquí, por ejemplo, aquí hay algo interesantísimo. Aquí, como que ya no me permitió agregar más. Por ejemplo, aquí ya tenemos un error que yo debería reportar. Es, ¿qué pasa si el correo electrónico es soy un tester de QA para Amazon? Arroba, soy un gran
profesional.com. ¿Ok? Profesional de QA 2023. ¡Ey! No puedo escribir 2023. El ejemplo es muy burdo. O sea, el ejemplo podría ser dar risa. Pero lo que quiere decir es que noten que ya empezamos de alguna manera con reconocer que eso tiene una limitación. Es decir, de aquí hasta aquí hay una limitación. Significa que puede ser que no hayan correos muy grandes. ¿Quién sabe? ¿Por qué no? O sea, a lo mejor es un riesgo. Entonces, ¿qué reportaría yo aquí, por ejemplo? Ya, no quiero adelantar, pero es parte de la creatividad. Por ejemplo, que aquí mínimo necesito aquí hay un error porque no tiene una instrucción que me dice que solo acepta email de 50 caracteres. Entonces, yo tengo que reportar eso como un error. Ahora, aquí hay conceptos que tenemos que aclarar. El concepto de severidad, el concepto de prioridad, el concepto de que si esto es un error, ¿será eso un error? Por ejemplo, que no me está diciendo a mí cuál es la limitación. La respuesta es sí, sí, señorita, sí, señorito. Sí, son errores. ¿Por qué razón? Porque el usuario que va a utilizar esto, ahí podría quedarse sin funcionar, sin poder registrar un correo electrónico. Entonces, siguiendo en el ejercicio, si usted no, si a usted, si la empresa con la que hace QA no tiene una herramienta como Trello, como Jira, para poder registrar los casos de pruebas, o no los tiene registrados previamente en una matriz de rastreabilidad, y a usted le corresponde escribirlos, entonces usted va a utilizar, si no tiene, utiliza un Excel, por ejemplo, aquí en el email, contáctenos, vamos a ver aquí, contáctenos, esta es la plan de pruebas, escribir emails que superen los 50 caracteres. Escribir emails sin el arroba. ¿Ok? Entonces, aquí yo estoy haciendo el ejercicio, pero técnicamente los casos de prueba ya debieron haber estado escritos con anterioridad. ¿Ok? Entonces, vamos a irnos al software. Este fue un ejemplo. Luego podemos ver, si fuera necesario para ustedes en una pregunta, cómo abrir un Trello o abrir una herramienta de estas. Existen mucho más. Yo aquí puse el ejemplo de Trello, pero nosotros tenemos otro software que luego se los voy a mostrar, se llama On Time Tracking, en el que se registran los casos, se registra lo que el programador tiene que hacer y a la misma vez registro cómo se tiene que probar. Es decir, lo que hicimos aquí en Trello, al programador se le dijo, programe, debe confeccionar un formulario que permita a un usuario registrar nombre, email, teléfono, país y a la misma vez, en lo que llamamos el story, este requerimiento de contáctanos, se escribe cuál es la forma en la que se prueba. Asumiendo que estamos claros hasta acá, entonces vamos a irnos ahora sí a responder algunos temas técnicos. Por ejemplo, la diferencia entre severidad y prioridad. Es decir, cuando usted está registrando un caso o haciendo una prueba, usted debe tener claridad la diferencia entre si es severo o cuál es la prioridad que tenemos. Cuando encontramos un error, yo tengo que decir si es un defecto crítico que causa que el software no se utilice o si es un defecto que afecta la funcionalidad, pero hay soluciones alternativas, como que no me detiene el proceso, a eso lo llamamos severidad 2, o si es severidad 3, que es un defecto menor que afecta solo ciertas características, o severidad 4, que son problemas estéticos. Entonces, vamos a ver algunos de estos y luego usted va a buscar más errores de este tipo. Entonces, por ejemplo, aquí en el ejercicio de contáctenos, por ejemplo, yo reportaría que el email tiene un error de severidad 4. Un error de severidad 4 es que no indica con claridad
cuál es el tamaño del correo electrónico que permite. Entonces yo debería de ir a mi Excel. ¿Se acuerdan que el Excel tiene como varias pantallitas? Uno es, o varias hojas, el plan de pruebas y luego está el informe de pruebas. Normalmente, o al menos este Excel que estoy utilizando, tiene una relación de filas del lo que yo escriba aquí en el plan de pruebas, se escribe en el informe de pruebas. Entonces, escribir email que supere 50 caracteres. Entonces, aquí yo le digo en el informe de pruebas, este es el plan de pruebas. Registra nombres de 50 caracteres y entonces yo le digo, el resultado es, aquí hay un juego de palabras, aquí el resultado es negativo. O sea, negativo es que la prueba no fue exitosa, es decir, no dio error. Aquí hay que saber cómo lo maneja la empresa. Aquí yo digo negativo, en otras empresas pueden decir, fue positiva porque todo funcionó. Aquí no tiene severidad. Registro de emails, entonces aquí yo podría abrir, redactar, o sea, aquí falta que se llama detalles. Yo podría decir que fue positiva y es de severidad 4, que es no indica la instrucción de cuántos caracteres se permiten como email. ¿Ok? Vamos a hacer esto un poco más grandecito. Luego por aquí hay algunas herramientas que permiten ajustar texto. Email. ¿Ok? Espero que vayamos bien. Ahora, escribir email que superen 50 caracteres, estas prioridades vienen dadas de acá, o sea, esta prioridad es alta, alta, todo esto va a ser alto. En el informe de prueba yo digo, ese que superen esto es negativo, o sea, lo probé y parece ser que no acepta más de 50 caracteres, es decir, no resultó. Mucho ojo con esto, por favor, porque aquí hay que entender cómo quiero reportarlo. Aquí yo estoy diciendo, si la prueba, si no me da error, es decir, si yo como un escultor no hago que se quiebre la pieza que tengo enfrente, entonces es negativo. Si yo al contrario hago que falle, hago que se dé un error, entonces puedo decir punto para mí. O sea, book bounty. Encontré una recompensa. ¿Ok? Puede ser, podría cambiarlo. Yo podría decir, oh, no, eso me enreda muchísimo. La empresa dice, no, Lisandro se maneja distinto. Aquí es, si falla, es positivo. Si no falla, es negativo. Entonces, registro de nombres, 50 caracteres alfanuméricos. Por cierto, no lo probé, voy a venir acá. Entonces, yo aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que aquí hay 10 caracteres. Control V, 20, 30, 40, 50, 60, 50. Ah, mire, solo 50 aceptaba. Entonces, el resultado es negativo. Ah, no. Registro 50 alfanuméricos, es cierto, eso está bien. Yo no, lo veo bien. Ok. Registro de email, esto no está bien. Yo pongo una X. Noten por favor que yo tengo que entender cuáles son las reglas para yo comunicar el informe de resultados. Aquí me inventé el OK y la X, al final de cuentas, para decirles, hablen con el supervisor y, dice y les dice cómo lo van a reportar. Yo aquí voy a utilizar X para decir que todo está bien, perdón, el OK para decir que todo está bien y la X para decir que está mal. Escribir email que superen así, OK. Escribir email sin arroba. Teléfono, el teléfono dice si es alfanumérico. Aquí el plan de pruebas no me lo decía. Entonces, aquí vamos a agregar un poco más, escribir emails, teléfonos, teléfonos deben ser solo numéricos. ¿Ok?
Entonces, vean cómo voy formando cada uno significa que esto está mal porque aquí estoy escribiendo letras, ¿lo ven? Y ahora voy a seleccionar aquí un país y pulso cualquier cosa aquí. Okay. Estoy haciendo todo esto para recordarles que esto que está aquí escrito, que se llaman el requerimiento de pruebas, técnicamente debió haber venido heredado a partir de las etapas anteriores al ciclo, al ciclo de desarrollo de software. Aquí no lo hice, me los estoy inventando. Y entonces, ahora vamos a entender cuáles son las diferencias. Estamos viendo entre severidad y prioridad. Entonces, aquí estoy reportando que me encontré un error en el informe de pruebas donde la severidad es 4, porque es un maquillaje el problema. Y entonces, yo pulso el botón de enviar para saber si eso funciona. Pulso el botón de enviar y bueno, la verdad es que no me dijo nada, ni siquiera me avisó si lo envió o no lo envió. A mí me parece que ahí hay un error, ¿verdad? O sea, a mí me parece que hay un error. Entonces, ¿por qué razón? Porque aquí el plan de pruebas me debió haber dicho que al pulsar botón de enviar, debe notificar que el email fue enviado. Vamos a ajustar texto. Todo esto es alto. ¿Ok? Vamos, vamos bien hasta ahí. Yo me estoy inventando los casos de prueba. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que entonces, permítame clonar esto de acá. Aquí me aparecen acá, yo sé que ustedes conocen Excel, pero es porque tengo una referencia, plan pruebas B10, o sea, lo que yo escribo aquí, él me lo copia al otro lado. Entonces aquí pulsar el botón de enviar, aquí me parece, estas pruebas son mías, estas son fechas mías. Y entonces aquí me parece que aquí hay un error también, con una severidad. Es una severidad interesante porque si bien es cierto, pues no, yo no sé si funcionó o no funcionó. Según lo que dice el modelo es que el S1 es un defecto crítico que causa que el software no se pueda utilizar. El S2 es un defecto mayor que afecta la funcionalidad, pero tengo maneras diferentes de hacerlo, ¿verdad? O mecanismos para poder salir adelante con la prueba. Un defecto menor es que afecta ciertas características, pero no impide el uso. A mí me parece que este es 3, o sea, esta severidad es 3, ¿ok? No indica si hizo o no el envío, ¿ok? Este informe es súper importante porque este detalle lo va a leer el equipo de desarrollo de software para que ellos corrijan cada una de estas. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Vamos bien. Entonces, ahora vamos a simular, usted va a tener acceso a esto en una lista que les voy a dar. Vamos a simular el ejemplo de pruebas, pero con un contáctenos que se llama contáctenos ER1 y ER2. O sea, supóngase que nos dicen a nosotros, mire, hay otro formulario de contáctenos que se llama contáctenos Air 1, este que está aquí. Entonces vean que cuando yo ingreso al contáctenos Air 1, él manda un warning o un mensaje de error diciendo use of undefined constant error, que hay un error en una definición de constantes donde asume error, que es como una palabra, y dice que hay un error de PHP en esta línea que está acá. O sea, este es un mensaje de alerta, pero que no impide la funcionalidad. Pareciera como que yo puedo volver a escribir aquí. Eso es lo que yo más o menos entiendo que puede hacer. Pulso el botón de enviar y, please enter an email address. Sí, valida.
que tenga el arroba. Hey, please enter an email address. Ah, qué interesante. O sea, si yo no escribo algo que forme un correo electrónico, entonces no lo acepta. ¿Vieron qué interesante? Pero aquí hay un error, aquí hay un warning. Entonces yo reportaría, entonces yo reportaría que en el error 1, normalmente yo podría hacer esto, copio toda la ruta o en el informe de pruebas, ¿ok? Indico que hay un error, aquí hay un error de severidad 3 porque no me impide, muestra, y entonces, como yo soy un buen arquitecto de QA, les copio el mensaje, ¿ok? Y aquí voy formando mi bitácora de errores. Y también me piden que pruebe error 2, que es otro formulario. Entonces, son rutas que me dan a mí, yo entro a error 2 y este sí tiene un problema grave. Porque yo intenté ingresar, vean que tengo el URL, pero dice syntax error, expecting, y no muestra absolutamente nada. Entonces yo podría decir, que vamos a arreglar este que está acá, que yo podría decir que este definitivamente es de severidad 1 y les copio el mensaje error. ¿Ok? Y entonces aquí tengo ya con claridad, expliqué con claridad cómo es el concepto de severidad. Ahora, también hay otro concepto que está en el camino, que nos dice a nosotros que cuál es la prioridad. O sea, la prioridad se refiere a la importancia relativa de corregir un defecto en comparación a otros. Pero eso es como muy obvio. ¿Por qué razón? Porque la prioridad obviamente la da la severidad. Es decir, si es severidad 1, donde es un defecto crítico que causa que el software sea inutilizable, entonces la prioridad alta la define el defecto, ¿verdad? Dice, el defecto debe corregirse inmediatamente antes de lanzar el software, porque afecta la funcionalidad. Hay también prioridades medias, que el defecto es importante, pero no tiene un impacto crítico en el uso del software. Se espera que se corrija en una próxima versión. Por ejemplo, vimos en este ejercicio que el email debería decirme con claridad, acá debería decirme que tiene un máximo de 50 caracteres. Es una prioridad media o baja. Y luego según el texto, habla de una prioridad baja donde dice que el defecto es menor y tiene poco o ningún impacto en el uso principal del software. Se puede abordar más adelante en una versión futura. Entonces, quién define la severidad? La severidad la define la funcionalidad. ¿Se acuerdan? El modelo en cascada o el modelo en espiral nos dijo qué es lo que se ocupa el software para funcionar. La severidad me dice, aquí no permite, no funciona, es severo. La severidad dice, es un defecto importante, pero mire que pude resolvérmela. Es decir, es un defecto que me tiene un warning, pero el warning se ve feo, pero yo puedo trabajar. La otra cosa es que es un defecto, severidad 3 es un defecto menor que afecta solo ciertas características, es decir, puedo seguir adelante la severidad 4 es un problema estético, es decir, es una indicación, es un maquillaje. Okay, y luego viene la prioridad. ¿Quién pone la prioridad? Las severidades me las da la funcionalidad. La prioridad de resolución para corregirlo lo podría poner el mismo departamento de Cuba si tiene claro eh, cuál es el entregable para poder hacer esa implementación, cuál es el paquete que tiene que estar listo para que ese producto salga al mercado. Y entonces ahí entra en juego otro elemento sumamente importante, que es entender cuál es la diferencia entre bug. Aquí estuve utilizando palabras en inglés,
porque así se las van a encontrar en la mayoría de los casos, incluso en los software o incluso en las empresas. Bug, error, defect o defecto y falla. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre una pulga, ¿verdad? Un bicho, ¿verdad? Hay algo raro ahí, entre un error, entre un defecto y una falla? Entonces, básicamente, no, pues ahí puede ser que algunos escritores tengan sus propias definiciones, pero normalmente anda así. Él dice, mire, un bug es una anomalía o es un defecto en el código o es un defecto en el diseño que obviamente provoca un comportamiento que no es el que yo espero. Voy a quitar mi cámara. ¿Verdad? Es un defecto que provoca un comportamiento que no quiero en el programa. eh, o sea, es algo que tengo que reportar. Técnicamente, normalmente podemos pensar que todos son bugs, ¿verdad? Lo que pasa es que quien hace la diferencia es el concepto de error, porque resulta que error se refiere a lo que yo le llamo una apoyada del programador, es decir, se le fue el programador. O sea, básicamente se le fue. Por ejemplo, vean acá, pónganme atención. Esta es la pantalla que usa el programador, ¿ok? Esto se llama código fuente, ¿ok? Entonces yo voy a abrir un código fuente en donde está el error 1, ¿ok? Luego vamos a ver detalles de esto, así que no se me asusten porque ustedes van a terminar entendiendo incluso este programa que está acá, el lenguaje y otras cosas demás. Entonces, aquí hay un ejemplo en error 1 y resulta que voy a cambiar esto y voy a decir que esto es, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Eh, ¿Viste el partido? Por ejemplo, vamos a guardar esto que está aquí. Ahora voy a subirlo al hosting. Entonces, imagínense, por favor, mis estimadas y mis estimados, que estamos en el proceso de pruebas del script que se llama el script o el programa, script o programa. Se llama Air 1. ¿Ok? Entonces yo voy a Air 1 y entonces lo ejecuto y entonces, a ver qué fue lo que pasó aquí. Entonces en Air 1, permítame para ver, contáctenos Air 1. Este el partido. Aquí definitivamente hay un error de programador, porque esto jamás tiene que estar escrito aquí. Aquí lo que tiene que haber son comandos. Entonces, lo que quiero mostrarles es que de alguna manera, aunque, o sea, ustedes en la parte de cubanos no tienen mucho acceso al código fuente para saber si es o no lo que llamamos un error de programador, muchos de estos ustedes van a descubrir que es donde dice expecting, ¿verdad? Este tipo de errores este tipo esto no es un bug. Un box, eh, esto no es una pulga, esto es un error. ¿Por qué razón? Porque quien está causando el defecto o quien está causando la imperfección es un típico error del programador. O sea, cuando él está codificando, se equivocó, no sé, la presión o lo que fuera, causó esta situación que está acá. O sea, a diferencia, voy a regresar esto, control Z, para dejarlo como estuvo al principio. Lo voy a subir al hosting. Voy a irme a la pantalla de pruebas. Y entonces, ya este ejercicio, vamos a quitar este de aquí.
Lisandro. Ok. Y entonces, imagínense que ustedes como usuarios de QA entran aquí al sistema y entonces, error de Lisandro, todo pegadito. Entonces, aquí está el software que está operando, pero aquí hay algo escrito, error de Lisandro. Y entonces, o sea, si bien es cierto, esto tiene severidad 3, porque no impide que el software funcione, pues yo no voy a dejar esto de esta manera, que diga aquí error de Lisandro. Y entonces, la diferencia entre bug es que esto es definitivamente una pulga, pero la cometió un humano, o sea, hay un humano de por medio involucrado, no es otra situación, y por eso se hace la diferencia entre estos dos. Normalmente, siempre son errores, es decir, uno nunca dice, normalmente el departamento de QA, vean, normalmente el departamento de QA nunca es amistoso, nunca es misericordioso con el Departamento de Desarrollo de Software. Es tan fuerte la lucha que hay memes, por ejemplo, vean estos que están acá. Déjenme ver un segundo.